Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al sexto capítulo de P de Política, este espacio donde semana a semana estamos revisando y comentando lo que va pasando en el proceso constitucional. Yo soy Matías Llanaret y como cada semana tengo el agrado de estar con Rolando Alvear en este espacio. ¿Cómo estáis, Rolando? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Un poco más contento con lo que está pasando en el proceso. Digamos, porque está avanzando, pero también se están viendo las primeras diferencias grandes, los primeros debates en la comisión experta. Pero bien, oye, partir comentando simplemente, y ya para entrar al debate propio del texto, algo que pasó con la Secretaría de Participación Ciudadana la semana pasada, específicamente el lunes, algo que me parece además muy rescatable, que tiene que ver con que este órgano entregó un documento, un informe con una recopilación de procesos de participación ciudadana que datan del 2016 al 2022, ¿cierto? De Bachelet Sí, a la convención. sí, Y tal ahí cual. es un estudio gigante. Hay desde mecanismos, los números, cuánta gente participó, qué temas se trataron. em, y ahí hay instancias impulsadas por el Estado, por las municipalidades, por universidades, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y en el fondo, eso, en el fondo se hace un estudio de los cabildos, plebiscitos, diálogos, escuchas vecinales. Em, a lo que, ¿por qué encuentro que esto es positivo? Más allá de entregar un informe, que lo podría hacer, digamos, cualquier agencia, em, porque yo veo que las universidades, y no solo las que lideran esto, sino todas las que están involucradas en la secretaría, están con una disposición gigante a incorporar gente al proceso. Que algo que hemos hablado antes, que esa va a ser una de las complejidades de esta segunda instancia de redacción de la Constitución, porque se está percibiendo como muy lejana, muy elitista desde el punto de vista que los expertos están como en un debate muy académico, muy lejano a la ciudadanía, ¿cierto? Que eso se podría venir a contrarrestar con el Consejo, sí, podría ocurrir, digamos, no sabemos, no tenemos los resultados además, pero No, la ¿cómo te digo? Secretaría está tratando de poner mano ahí y de incorporar a la mayor cantidad de personas al proceso. Así que eso, me parecía importante destacarlo. Vamos con las polémicas, si te parece, Rolando. Dale. Algo pasó en salud, con el tema de la salud, en la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y tiene que ver Sí. con el artículo 17, número 6, que dice: cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea este estatal o privado. Se abrió ahí un debate interesante, sobre todo a raíz de una intervención de Flavio Quesada, que es uno de los expertos del Partido Socialista, donde él dice que especificar que se puede acceder a un sistema estatal o privado, a preferencia de la persona, sería, voy a ocupar sus términos, petrificar un modelo del cual él cree que hay que desprenderse. Y esto ha tenido, él ha sido apoyado por voces transversales y hay otras voces también transversales, incluso de centro izquierda, que dicen, no, pues Flavio, esto no funciona así. Pero una de las personas que lo apoyó, por ejemplo, fue Jaime Mañalich, que dijo que esta precisión, este detalle de poner si era estatal o privado, le parecía innecesario. Em, Claro, pero Mañalich igual lo decía, no lo decía como por darle la razón, sino es como que encontraba que de que constitucionalizarlo era innecesario, porque él hace un par de días antes de su exposición dio como una columna, que aquí la tengo abierta, en la tercera, que se llama Hay que saber escuchar, y que hablaba que de repente, ponte tú, daba unos ejemplos que a mí me parecían muy interesantes. Decía, mira, si las personas, voy a leer un poquito, dice, para acceder las personas deben tener domicilio en la zona donde viven para acceder al centro de salud que necesitan. Muchas, pero muchas personas buscan la dirección de un familiar, de un lugar en el donde no viven, porque saben que en cierto lugar hay mejores médicos. claro, El sistema de salud, sobre todo los FONASA A, que son los más vulnerables, les dicen con qué médico tienen que atenderse y dónde. Entonces, ellas buscaban que se atendieran en los mejores hospitales, en este caso en la Chile, porque él trabajaba ahí. Y las personas, en vez de ir al médico que se les asignaba, buscaban un médico en específico y si el médico no lo recibía, lo seguían en los pasillos, se colaban para entrar así sobre cupo o para que los ayudaran. Entonces, él decía, la conclusión es obvia, sabían lo que creían mejor para ellas y se las arreglaban para obtenerlo, y es razonable.
Entonces él habla de la capacidad de elegir, ¿cachai? Que hay Claro. que creer más de que las personas son las mejores que pueden saber lo que necesitan, No hay nadie que, mejor que uno para... mismo para saber lo que es mejor para uno mismo, Eso es. dependiendo de sus circunstancias, ¿cachai? Claro. Dependiendo de algunas cosas, porque no todos somos expertos, pero hay en temas como la salud que uno busca lo mejor posible porque te valide las experiencias de la comunidad en la que tú estás inserto y te dice, ese médico es bueno, anda, para tu Claro. tema. ¿Cachai? Entonces al final él dice como que cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse y este sea estatal, como lo que tú dijiste. En ningún caso este texto debería limitar explícitamente a la libertad de elegir. Lo que pasa a él es que esto de estatal o privado lo encuentra innecesario porque, según dice, esto es un tema que debería estar zanjado en la ley, Claro. ¿cachai? De que sea estatal o privado, sino cada persona puede elegir el régimen de salud a cual adscribirse, punto. Porque de todas maneras considera que en cierta forma lo que ahí sí tiene razón a lo que decía Flavio Quesada del PS, de que el sistema, las personas tienen esa libertad y va a quedar garantizada probablemente, pero el tema es que el sistema de salud pública siempre debe tener prioridad la salud pública en el momento del desarrollo de esta por parte del Estado, porque los privados eh, cobran, los privados profitan, o sea, generan ganancias a partir de todo eso y reinvierten y hacen crecer por las ganancias que obtienen. Mm. Y eso es razonable igual, pero porque son empresas, pero el Estado siempre tiene que tener lo que ellos dicen, una prioridad. Entonces, el poner eso, ellos consideran, claro, puta, eso igual puede ser como medio riesgoso porque estaría ahí petrificando lo de la tema de las mismas ISAPRES. Bueno, eso En- es que ese es el punto de que yo le entendía a Quesada, que es que Quesada dice, ojo, yo no estoy en contra de que la gente pueda elegir entre atenderse en un sistema público o privado, estatal o privado. Lo que dice él es, si constitucionalizamos esto, en este número en particular, más allá del derecho general de elegir, la libertad de elegir, lo que termina pasando es que se constitucionaliza lo que decís tú, pues, por ejemplo, la ISAPRE. Esta es su interpretación, digamos. Entonces, eh, ¿y qué le pasa a él? A ver, la gente que apoya más la existencia de este artículo le responde a Quesada y le dice, pero Flavio, acá lo que estamos defendiendo es el derecho de la persona, no hay una especificación a ningún modelo, digamos. Y lo que dice Quesada acá es Eso era interesante. Horst y Arancibia, sí. Sí, Horst Tierra sí. Y lo que dice Quesada es súper interesante porque Quesada dice, te lo compro, no está específico, no está textual, pero el artículo de la Constitución vigente que hace referencia a esto es muy Sí, es similar. idéntico, sí, Y, es casi idéntico. y los constitucionalistas lo han interpretado de modo que el modelo de ISAPRE y todo lo que estamos hablando está petrificado, dice Quesada. Entonces, dice él, no veo por qué ahora sería distinto. No veo por qué ahora ustedes me dicen, no, esto no es constitucionalizar nada cuando es idéntico y durante todo este tiempo lo hemos interpretado así. O sea, ¿por qué, digamos, ahora cambiaría? Y las Ahora, hay quienes cortes, ahí dicen que está el mandato del Estado Social y Democrático de Derecho, entonces claro, sería distinto. Ahí yo no sé tanto. es que las cortes lo han, cuando se constitucionaliza ante el TC, ha primado esa interpretación. Pues entonces, si está textual, habría claro, habría que hacer esa diferencia porque el tema que decía Mañalich, lo que yo te decía, es muy similar a lo que decía Quesada en ese punto, que decía que es un debate que debería generarse democráticamente con el trabajo de los legisladores, Ujú. ¿cachai? Porque bueno, y ahí un poco se pasa de rosca diciendo que existe el riesgo de declarar inconstitucional política socialdemócrata. Pero el tema, que eso no creo que ya un poquito pasado, pero el tema es que dice eh, algo que ahí empieza a encender las alarmas y lo que puso atención, una frase en específico dijo, esto es algo que yo no podría apoyar. Me parece peligroso esta reacción y creo que es necesario que sea excluido del texto. Entonces ahí se arman las alarmas porque Mm. se ponen las alarmas porque empiezan a formar bandos y como las subcomisiones, porque deberíamos haber hablado de eso un poco de cómo se va a votar de ahora en adelante,
que las subcomisiones son de 6 personas y 6 personas mitad y mitad, ¿cachai? Sí, po. Entonces, para aprobar cualquier norma necesitas 4 a favor Ujú. y cada indicación necesita 5 personas, ¿cachai? Sean o no de la subcomisión. Entonces significa que si ya lográis alinear a 5 personas dentro de una subcomisión, ya está aprobada la indicación, ¿cachai? Porque podría ser que sea alguien de afuera, pero ya necesitáis solo 4 y tenéis 5. Entonces, si logran juntar suficiente apoyo sobre cambiar la redacción, el texto que ya está presentado con 192 artículos Ujú. eh, va a cambiar sustancialmente. Y eso va a dejar a unos mejores que otros y se van la cuestión va a ser de cedo yo en esto, pero tú cedes en esto y van a haber discusión, peleas de qué cosas hay que ceder y qué cosas no. Pero más bien esa discusión yo creo que se da en esta subcomisión, más que en las otras. Bueno, la del sistema político también se está abriendo ahí un tema, pero Sí, sí, tenías razón. pero es mucho más cordial en el sentido de conversemos bien si es que el sistema que estamos Sí, proponiendo sí. es lo mejor, después de haber escuchado a esta gente, eh, discutámoslo, lleguemos al consenso, ¿cachai? Porque algo que a mí también me hizo mucho sentido que decía el comisionado Cortés del PC, que para él no se habían alcanzado mínimos comunes, sino más bien mínimos. No comunes, mínimo, ¿no? Porque si fueran comunes, habría una redacción completa en la que habrían acuerdos amplios sobre sobre un tema y estaría una redacción completa, compleja, necesaria. Mm, Pero en este caso se llegó a lo más ambiguo o general para que no quedara temas sin tratar. ¿Cachai? Porque claro. si no Ya, ok. llegaban a ese acuerdo, quedaba fuera. Y quedó en muchas cosas. ¿Cachai? Entonces Mm, hay muchos temas que van a entrar a discusión ahora con indicaciones porque no se llegó a acuerdo y como no son unánimes estas cosas, va a haber discusión y eso va a afectar en cómo la ciudadanía ve esto. sí, Puede ser de que si haya más discusión en vez de puro beso y abrazo, puede que sea un poco más atractivo, pero también puede generar bandos muy complejos sobre ciertas cosas en los medios de comunicación, en la prensa, en la opinión pública, que haga que llegue la sensación de que esto se parece mucho al anterior. sí, Entonces, eso es un riesgo. Entonces, siempre va a aparecer ese riesgo y un riesgo que no pueden evitar. Por eso ellos buscaron llegar a ese mínimo común, pero ahora están apareciendo estas voces que dicen que no, pues que, bueno, lleguemos a comunes, pero comunes en serio, ¿cachai? Con una redacción más compleja. Entonces, con redacciones complejas, ponte tú, la presidenta, que es parte de una de estas comisiones de principios, creo, decía, mira, no se trató el tema de la protección de la niñez y de la adolescencia, de derecho de vivir en un ambiente armónico, así como típico Declaración de los Derechos del Niño de la ONU. sí, Sí, claro, te hace sentido, pero ¿por qué no se llegó a acuerdo? Porque quizá es la profundidad con la que se trata, ponte tú tienen derecho a, no sé, recibir una educación sexual, afectiva, no sé, qué sé yo, qué sé, el tema, ¿cachai? Entonces, por eso no se llegó a acuerdo en un tema que la derecha, la centro derecha en realidad, se ha usado el discurso de los niños primero, de la infancia, mejor infancia, entonces, ¿por qué la dejaron fuera? claro. Y ahí empiezan otras peleas claro, pero hay que incluirlo, pero no tan ideológico, y bla, 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 bla. Todos están de acuerdo que hay que meter esto. Todos están de acuerdo que quizás la redacción de salud no es la ideal, pero el tema es qué redacción poner. Y esto, lo de salud, es más bien saltó a la vista porque es la discusión más amplia que han tenido sobre un tema en específico que ya está escrito. Sí, Pero eh, como que me gustaría como en cierta forma, si es posible, si tú me lo permites, eh, ejemplifica con esto también pasar cómo va a ser ahora el tema de la estructura, ¿cachai? sí. De votación.
porque las subcomisiones tienen hasta el lunes a las 23:59 horas para entregar sus enmiendas, que tienen que estar entre mínimo 5 y máximo 10 comisionados cada Enmiendas, entiéndase, indicaciones, digamos. Sí, es que ellos las llaman enmiendas, pero son Sí, indicaciones, como las claro. de cualquier proyecto de ley. Ujú. Las enmiendas tienen que tener exactamente el artículo afectado, exactamente qué parte se va a alterar con lo más preciso y exacto posible. Y se pueden suprimir artículos, agregar artículos o sustituir cosas por otras dentro del mismo artículo. Después de eso, se espera que más o menos 48 horas después tiene que empezar la discusión porque tienen que tener 2 días para conocerla, tienen que recibir ellos 2 días antes el comparado para poder revisarlo bien. Eso es lo que dice el reglamento. Y más o menos se espera que el viernes o el lunes siguiente ya empiecen a discutir estas cosas. Y desde ahí van a tener 7 semanas para discutir en subcomisiones donde se tienen que aprobar cada cosa por 3/5, o sea, por 4 comisionados por subcomisión cada una, y se votan como en el Congreso, cada una por separado, para cada, aunque si hay 20 indicaciones para un solo artículo, se discuten las 20, como en el Congreso, exactamente como en el Congreso. Y luego de eso, el capítulo constitucional que está definido qué subcomisión ve cada capítulo, se lleva al pleno, 48 horas de pausa, eh, tienen que ser discutidos en el pleno, donde todo lo que no tuvo enmienda se aprueba automáticamente y lo que no se vota en particular. A lo que voy yo con esto para ponerle énfasis en esta cosa, no hay plazos para ver cuánto dura la subcomisión y cuánto dura el pleno. Depende de qué tanto trabajen en cuánto sea el debate en las subcomisiones de cada cosa y por lo tanto, si la cosa se pone media dura, la discusión, pueden quedar enfrascados en una cosa en particular y eso hace que se retrase todas las 7 semanas que les quedan, porque esto tiene que estar entregado el 6 de junio. Entonces, si los tiempos van apretados, hay cosas que les van a dar menos discusión y por lo tanto no van a quedar incluidas. Entonces, esta gente yo creo que lo entiende porque me da esa sensación de que tienen que hacer que esto sea mirado distinto a, a lo anterior, pero que son humanos, son puestos ahí por personas políticas, con posiciones políticas distintas, entonces es imposible que sea todo perfecto y todo armónico y todo 100% consensuado. Entonces va a haber discusión y hay que ver cuál es el tono que va a tener esto. De acuerdo. Se viene semana intensa entonces la comisión experta. Yo tengo entendido en todo caso que alguien estaba sacando cálculos que no alcanzarían a haber votaciones relevantes en el Pleno de aquí hasta la elección del Consejo Constitucional. Por tanto, más El 7 de mayo, menos, exacto. claro, Sí, por tanto, más menos, estoy de acuerdo. lo que hay ahora es con lo que los candidatos van a tener que definirse, a favor, en contra. Pero es como esto, porque no va a haber mucho Claro, o más. sea, es que yo creo que la gente igual, los candidatos tienen miedo de definirse en ciertas cosas, pero en otras no. Porque, ponte tú, aquí se habla mucho de Fuerza Armada en el capítulo de Gobierno y Administración del Estado. Se habla de seguridad, pero tampoco más que como reconocerlo como un derecho. Claro. Pero las campañas están basadas hasta la de los comunistas en seguridad, Sí, po. ¿cachai? Entonces hay temas con los que te van a tener que jugar y que no se están jugando porque son campañas de alcalde o diputado, esta cuestión, ¿cachai? Parece eso. Y yo creo que tenéis razón, va a estar recién en esa época, lo que está es lo que está. Y eso puede afectar en la forma en cómo los candidatos llevan su campaña, porque si te dicen, estos gallos alejados de la ciudadanía, votan cosas alejadas de la ciudadanía, entonces va a afectar el tono en cómo ellos se enfrenten a esto. 3 semanas entonces quedan para elección, elección obligatoria, dicho sea de paso. Tres. Oye, lo que te decía, volvamos por el clima de la primera etapa de este capítulo, porque pareciera ser que el clima frío
y calmo está llegando a Santiago, digamos. Ya las mañanas son cada vez más heladas, las tardes también, además el horario de invierno, pero la temperatura en los debates de la comisión experta parecen estar yendo en el sentido contrario. Están subiendo en algunas subcomisiones. Y parte de eso, aunque tú ya adelantabas un poco, no es que el debate esté siendo álgido ni confrontacional, pero sí están notándose ciertas diferencias, a juicio de algunos incluso con calculadora en la mano, en la subcomisión de sistema político, sobre todo a Ah, propósito del reglamento electoral y del umbral del 5% y etcétera, etcétera. es que tú tenés que pensar que esto, mira, tiene una lógica que se ponga en un consejo, una comisión de personas distinta al Parlamento, porque, por ejemplo, si tú te sigues como, hay teorías economicistas del comportamiento de las personas que te dirían como, la persona no siempre actúan racionalmente, sino actúan según cómo, decirlo en buen chileno, de dónde le aprieta el zapato, ¿cachai? Claro. Donde, que lo que sea necesario para sí. Y en cierta forma, los parlamentarios nunca, a pesar de que lo hayan declarado en las campañas, jamás habrían hecho reformas electorales ni nada de eso. ¿Por qué les afectaría a ellos? Entonces, al final, lo que necesitas es que estas personas hayan actuado, pero estas personas también son electas por estos partidos políticos, por lo tanto, con ciertas tendencias, y por lo tanto, a pesar de que no estén metidos los partidos directamente acá como parlamentarios, sí las decisiones de esta gente afectan a lo que los partidos que los apoyaron, ¿cachai? Entonces necesitan responder a ciertas lógicas de que no les vayan a afectar a su sector. Bueno, ahí está Y de hecho la idea de la centro derecha de no eliminar los pactos electorales, por ejemplo, sí, pero a mí me pareció rara esa discusión porque si tú te fijas, eso obligaría, por ejemplo, al Frente Amplio a formarse en un solo en un solo partido, partido, sí. a la centroizquierda en un solo partido. Si quiere, ¿cachai? No pueden, si quieren ir como, de hecho, la coalición de gobierno, como la alianza de gobierno, no me acuerdo cómo se llama eso, de los que armaron entre las dos, tres coaliciones, eh, también tendría que ser un solo partido si quieren ir juntos, po. Defender el legado del gobierno Boric. Bien complicado sería, po. Y la centroderecha también tendría que ir sola, y eso genera los problemas que pasan, por ejemplo, en la política argentina. Que tenéis partidos enormes que no tienen, que van en coaliciones, o sea, perdón, que no siempre van en coaliciones, pero que tienen tantas tendencias internas que al final parecen partidos distintos. Y Sí, se bueno, sí. pelean, se separan, y son todos piensan distintos a pesar que son de nuevo. Entonces, al final va a causar eso, va a causar mayor, puede causar mayor problema, no sé. Entonces me parece curioso que la centroizquierda sí esté de acuerdo con eso porque sí lo forzaría a unirse en cosas que generarían mayor problemas para ellos mismos. No, no extraño, no, no sé, me parece extraño. Sí, otra de las cosas que se habló tiene que ver con algo que yo sé que a ti te molesta o estás en desacuerdo, que tiene que ver con el umbral del 5%, Sí, que ya lo hemos tratado en capítulos anteriores, así que los pueden ir a claro, revisar, pero, claro. pero una de las exposiciones, por ejemplo, que fue las de Patricio Zapata, Ujú, profesor de Derecho además de la Universidad Católica, dijo sí. que a él había algo que le molestaba del umbral del 5% y es que fuera enteramente rígido. Es decir, que cualquier partido político, sea cuales sean los votos que obtuvo un candidato en particular, se le aplique ese umbral del 5% para entrar o no al Congreso. Entonces, una de las propuestas que él dice, y que me parece interesante porque flexibiliza esto y además reconoce la diversidad de las regiones, ¿cierto? Estoy pensando en el norte, por ejemplo, con el Partido de la Gente, no sé, eso se me vino a la cabeza cuando lo escuché, pero él dice, ojo, la regla del Mm, 5% va a ser aplicable a todos y cada uno de los partidos, pero si yo tengo un candidato en donde en una circunscripción o distrito es primera mayoría y su partido no obtuvo el 5% de los votos, él o ella, digamos, por el solo hecho de ser primera mayoría va a entrar igual al Congreso, claro. ¿cachai? En fondo, le- libera a las primeras mayorías de cada distrito o circunscripción de este umbral. A mí me parece bien Em, eso, aunque yo sigo insistiendo que el 5% es muy alto. Pero ¿y tú tenías un Y porcentaje en la cabeza que te sea ideal o no te gusta la idea del umbral? ¿Cuál es tu...? no, a mí me gusta la idea del umbral. Forma sistemas más desproporcionados, sí, Ya. mucho más desproporcionados que hoy. Pero, eh,
pero sí genera esa falta, genera menos fragmentación, eso es totalmente cierto. Y a mí me gustan los umbrales por eso, pero existen varios ejemplos. Pues en Europa se usan entre el 3 y el 5 básicamente. Eh, y generalmente los, los del 5% se usan cuando tenéis partidos grandes. Pero, Entonces, ¿y en ahí tendría Latinoamérica ese, tenemos ejemplo? sí, en Perú se usa el 5 Ya. por ejemplo. En Ecuador hay umbrales y en Brasil hay umbrales, pero ahí no te mentiría si fuera así. En España se usa el 3, en Alemania se usa el 5, en Israel se usa el 3,25 creo. Mm. En Austria se usa como el 4, una cosa así. Entonces, es bien poner umbrales a nivel nacional, pero de repente, si tú quieres poner el 5%, quizás ahí el tema de las coaliciones sería mejor, porque si fusionáis estos partidos en partidos más grandes, pasa que termina teniendo partidos suficientemente grandes como para sacar más del 5%, pero con partidos muy chicos que representan en coaliciones amplias mayorías muy diversas del país, o sea, no mayoría, amplias posturas políticas en el país, eh, con el 5% desaparece. Es lo que hablábamos antes y el título de uno de los capítulos. Desaparecería el Frente Amplio si fuera tal cual la elección anterior. Y Claro. si uno piensa que si el gobierno de Boric no sigue siendo tan popular de aquí al futuro, tal como pasó con el de Piñera, perderían escaño y podrían perder suficiente votación como para quedar fuera. ¿Cachai? Y eso es bastante malo para cierto grupo de personas porque quedarían una gran cantidad de personas sin representación y muchos porcentajes de votos sin representación también. Perdidos, digamos, en el fondo. Se pierden. Sí. ¿Cachai? Y eso hace que las posturas, generalmente en Chile, por la historia que sean, las posturas más moderadas se pierdan y las posturas más extremas ganen. Mm. Y porque así es la historia de Chile nomás. Pero el tema es que eso puede ser de que haga también más difícil que ciertas cosas se expresen. Entonces, como la izquierda radical chilena quedaría solo en comunista. Claro. Entonces, es raro, raro. Entonces, las posturas más liberales no quedarían representadas, ¿cachai? Los liberales quedarían fuera, Evo quedaría fuera, no sé quién más liberales haya, probablemente cualquier fuerza moderada quedaría fuera porque en Chile son pequeñas. Entonces, no sé, termina siendo bastante contraproducente porque para sobrevivir tendrían que unirse a cuestiones más grandes y quedarían absorbidas por lo que significan esos partidos más grandes. Otra de las cuestiones que ponía Zapata, o que hablaba Zapata en su presentación y que me llamó la atención, es el tema de agregar escaños reservados para chilenos residiendo en el extranjero. Y él Mm, puso de ejemplo Italia, por ejemplo. No me acuerdo el número exacto, pero creo que eran que en Italia hay 8 escaños reservados sí, para, ocho. y de 400, digamos. Y en Francia, sí, sí, En son Francia eran 11 400. de 500 y tanto. em, y creo, Sí, si no me no, equivoco. tal cual, Y sí. que a Zapata le parecía que uno, en el caso chileno, digamos, estaría bien. Que él No, no a mí no. entendía porque, además, él dice, ¿por qué lo hizo? Porque además él fue una de las personas que ingresó la ley para que los chilenos en el extranjero pudiesen votar acá. Entonces, es parte de su lucha, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Cómo sería la semana distrital del diputado del exterior? Claro. Oye, sí, buen punto, no lo había pensado. No, no, no sé, fuera de, no sé, no No, sé. por Zoom Pero no, o sea, un París y se eso manda. se, claro, eso se contradice con la postura de Andrés Tagle, que del CERVEL, que también fue del director, presidente del directorio del CERVEL, porque fue a hablar al pleno y fue a hablar a una subcomisión y en esa subcomisión decía que él estaba, que tenía que revisarse un poco el tema de las restricciones para los extranjeros de votar, porque los chilenos, claro, tienen los 18 años para votar si eres chileno, pero si eres extranjero, necesitas solamente estar 5 años viviendo en Chile es suficiente. Puedes votar en Mm, cualquier elección. Y considera, claro, ¿por qué no mejor las elecciones locales nomás, donde ellos sí se ven realmente involucrados, pero a los demás pides más requisitos?
porque le parece que es demasiado laxo y por lo tanto, si estamos pensando en eso para los extranjeros en Chile, pensar algo para los chilenos en el extranjero también puede ser un poco exagerado el pensar de que tengan una representación parlamentaria, sobre todo que no son tantos como, no sé, como para tener su propio diputado, si es que acá hay distritos mucho más, sí, los distritos más chicos tienen mucha más población, ¿cachai? Es como medio extraño. Claro. Pero en fin, discusiones y problemas que se van a ir resolviendo, esperemos, con el paso del tiempo. Recordemos, 7 de mayo, elección obligatoria entonces. Hay que revisar en server.cl si a uno le tocó ser vocal de mesa y cuál es el local, porque además a varios los están cambiando, también las mesas, Ujú. importante, no vaya a ser llegar y estar perdido. Y ojalá que vote harta gente, siempre es importante. Es obligatorio en todo caso, pero los Pero nunca ánimos vota al no, 100%. no, y no hay ánimos de elección tampoco. Estamos lejos de tener un ánimo. Sí, pues sí, además si estáis conscientes de que es imposible que los juzgados de policía local, carabineros, el CERVEL hagan ese castigo porque son muchas Ah, personas. sí. Entonces, menos decir, ah, no voy, no me ha algo. Ojalá nos sorprendamos ese día por la alta votación, pero lamentablemente lo dudo. Así que eso, hay que estar atento al proceso. Nos vemos en una semana más cuando ya estén las indicaciones y las votaciones particulares de las indicaciones. Y de seguro va a haber mucha más materia porque los debates van a ir creciendo. Así que eso, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.